Vamos a ir hasta Quito para conversar con Jorge Serrano Vallejo, analista político. La Comunidad Andina de Naciones, la CAN, el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, y vamos a hablar sobre ese tema con Jorge Serrano Vallejo, amigo de BIS Televisión y de Ánfora, para darle la bienvenida. Primero, el buenos días desde Lima, nos vamos hasta Quito. Jorge, bienvenido. Hola, buenos días, qué agradable volvernos a encontrar a los tiempos. Saludos para todo el equipo, para cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte, un abrazo latinoamericano y andino a propósito del tema que vamos a abordar ahora. Estoy a la orden, me encanta el tema. También tenía entendido que íbamos a conversar sobre el proceso de elecciones locales que en Ecuador se realizarán en febrero del próximo año, entre los primeros días de febrero del próximo año, pero cuyo calendario electoral ya está en ejecución desde hace aproximadamente unos 4 meses, en que comenzó el proceso con el periodo abierto para el cambio de direcciones electorales para los ciudadanos, para los electores. Sí, así que estoy a la orden. Correcto, Jorge, gracias. Acá el clima, estamos con una temperatura de 12 grados, nublado, con un frío y con una humedad del 100%. No sé cómo está el clima en Quito. En Quito siempre ha sido un clima benigno, con sol de manera permanente, así que seguramente esta situación se mantiene en estos días, Jorge. Bueno, no te creas. El clima en Quito es conocido por la multiplicidad, por la variedad tan grande. Nosotros acá tenemos tan solo 2 estaciones, ¿no? El verano e invierno, por nuestras condiciones de la altura, ¿no? Del nivel de metro sobre el nivel del mar, por los accidentes geográficos que tenemos. Por ejemplo, Quito está en un valle que está rodeado por las 2 cordilleras que hacen parte de los Andes, la occidental y la oriental. Y bueno, con algunos otros modificadores del clima. Entonces, normalmente nosotros tenemos acá un clima frío, normalmente, ¿no? Estamos rodeados de nevados y de volcanes inactivos. Y con excepción del periodo de verano, que es un periodo en el cual efectivamente hay mucho sol, hay bastante calor. Acá el calor es distinto porque como estamos muy cerca a la mitad del mundo y porque estamos muy altos en términos de relación con el nivel del mar, el sol es más perpendicular. Entonces el sol más quema que abrigar. Entonces, estas son particularidades que hay, pero con el problema del agujero en la capa de ozono y el cambio climático y todo eso, acá se dan cosas extrañas. Entonces, ahorita estamos en pleno verano, deberíamos de estar en pleno verano, pero hace aproximadamente unas 2 semanas cayó una granizada de esas espectaculares, y de pronto, de manera inesperada, de tal forma que a todos nos sorprendió en pleno mes de agosto una granizada que cubrió a Quito de un manto blanco. Bueno, lo que te decía es que acá normalmente se dice que en Quito tienes las 4 estaciones en un solo día, ¿no? Tienes invierno, otoño, verano y primavera. Y así es. En este día hay sol. Este día ha estado soleado, con las noches que tienen vientos, que deberían ser vientos veraniegos, pero como estamos rodeados de nevados, son vientos fríos. En las noches el frío es fuerte. Es fuerte, claro, clarísimo. De manera que el calor también se ha trasladado al escenario político ecuatoriano con las elecciones que vamos a conversar. En 5 meses van a ser las elecciones en Ecuador, pero también en el ámbito latinoamericano y concretamente, Jorge, en el ámbito andino, con el resurgimiento de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cómo lo están viendo en Ecuador los ecuatorianos, los analistas, los especialistas y el ecuatoriano de a pie con respecto a esta posibilidad de lanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones con nuevos bríos? Ya Chile ha señalado su intención de ingresar y se han cruzado las invitaciones a los otros países como Argentina, que también tendría que participar. ¿Cómo ves esta propuesta que hizo Petro y que fue de inmediato aceptada por todos los presidentes? El presidente Lasso, que tenía la presidencia pro tempore, ha cedido al presidente Castillo en un enroque más político que de defensa
al presidente peruano. ¿Cómo analizas todo este escenario y el presente y sobre todo el futuro de la Comunidad Andina de Naciones, Jorge? Bueno, el tema es siempre una buena noticia, porque los pueblos de Latinoamérica deberemos finalmente llegar a un proceso de integración verdadero, estable, permanente, que constituyan políticas públicas al interior de los países. Se han hecho varios intentos, ha habido varios periodos en los que se ha dado fortaleza e impulso a esto, inclusive ya en términos de la legislación supranacional que se puede ir generando desde el Parlamento andino, por ejemplo, ¿no? Pero ha tenido también sus momentos de debilidad. Para esto hay que tomar en cuenta que los procesos de integración son procesos que lo que buscan es proteger las economías locales y el desarrollo de la vida en los países, el buen desarrollo de la vida en los países, para que en conjunto armemos un bloque de mayor importancia interna y externa que presentándonos solos como países en negociaciones de carácter planetario. Y esto es lógico, ¿no? Porque desde el inicio mismo de la conformación de las repúblicas en nuestro continente, se vio que la intención era fraccionarnos lo más posible para que al momento de tener relaciones internacionales, pues seamos países de menor envergadura territorial y del eje económico frente a países que sí se conformaron como grandes masas territoriales. Entonces, estoy hablando concretamente de los bloques que se presentan. El mismo Estados Unidos en su proceso de conformación republicana pasó por arrebatar a través de guerras territorios o comprar a los otros imperios que estaban en América del Norte en esos momentos, grandes extensiones de territorio hasta llegar a culminar con su alcance en los dos océanos y luego inclusive comprar una parte de Alaska a la Unión Soviética, a la Rusia en esos momentos. Sí, o sea, siempre ha sido esa la tendencia de que se puedan conformar bloques importantes para negociar en igualdad de condiciones. Los países que no hemos logrado eso, pues históricamente, asimismo, hemos visto en todos los continentes que han sido los países perjudicados y los países que han tenido que ser sometidos a una división internacional del trabajo en la que no más se nos ha dado el rol de productores de productos primarios, ¿no? Es decir, producción, cultivo y producción y venta del producto al natural y luego nos han traído de vuelta los mismos productos ya enlatados o con un procesamiento químico industrial que además a través de preservantes, saborizantes y todo eso han afectado gravemente a la salud de los consumidores de nuestros países. No siempre han llegado acá los productos que son calificados de triple A o de alta calidad, por ejemplo. Ha habido casos en que acá a los países latinoamericanos se han enviado desde los grandes bloques de países económicamente hablando, se han enviado productos de mediana y de mala calidad. Hay mucha experiencia al decir en todos los países nuestros que un producto comprado del extranjero hay veces que tiene poca duración, ¿no? Y no se ha permitido que haya un proceso de industrialización interesante para que no haya una producción de alta calidad en Latinoamérica. Así que las noticias de integración son siempre buenas, más aún si está impulsada, como en el caso actual, por una corriente que busca defender en primer lugar los derechos del ser humano. Porque ese también es otro de los puntos y es parte de las etapas, es motivo, es una de las causas en que las etapas de debilidad del Pacto Andino, Comunidad Andina de Naciones posteriormente, han tenido porque dependiendo de los gobiernos, un enfoque netamente empresarial, netamente de negocios, es decir, oficinas diplomáticas más encaminadas supuestamente a abrir mercados, y frente a otros periodos en que sí se ha buscado que haya buenas normas de control de calidad de productos, buenas normas de cultivo, de sembrío y buenas relaciones entre los pueblos. Eso es fundamental. Tratar el tema del ser humano como el asunto de la movilidad, eh, el derecho que tienen todos los ciudadanos latinoamericanos, o en el caso los ciudadanos que estamos en los países andinos, de poder tener protección y seguridad social al país al que lleguemos, siendo de la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, los enfoques son importantes, ¿no? Es una alegría que el presidente Petro
haya tomado la iniciativa. Qué bueno si se van a sumar los otros países. Yo creo que hay una muy buena probabilidad de que así suceda y que eso signifique que en realidad nosotros empecemos a verle al mundo con otra mirada, ya no simplemente como los países sometidos a el ajedrez mundial en el cual las fichas grandes no están en nuestras manos, sino los peones nada más. Es una buena noticia. Correcto, y tú has dado el pie, además del antecedente histórico de lo que ha significado de la proyección. ¿No es cierto? Nosotros, como países andinos y sobre todo del área del Pacífico, tenemos aliados importantes en el Asia, no solamente Estados Unidos como uno de los socios estratégicos importantes, sino también China y el resto de países asiáticos. Y la Comunidad Andina de Naciones debería cumplir ese papel de manera prioritaria y principal, considerando también en el análisis, Jorge, la presencia y existencia de la Alianza del Pacífico, que también está avanzando, pero ahí tendría que haber una decisión política de cuál de las instancias son las que tiene la iniciativa con respecto al acercamiento con los socios asiáticos que representan potencialmente la posibilidad de desarrollo más rápido y la colocación de productos, de la mejora de calidad y todo lo que pueda significar. ¿Cuál es la apreciación que tienes sobre la existencia en el escenario de nuestros países, principalmente Ecuador y Perú, de la Comunidad Andina en esta nueva etapa, y la Alianza del Pacífico, con la preocupación y la presencia además en la Alianza del Pacífico de algunos invitados asiáticos que están participando ya en algunas decisiones? Esto estamos hablando del presente y del futuro de los países andinos, cualquiera sea la instancia de unión, Comunidad Andina de Naciones, Alianza del Pacífico, Jorge. Bueno, yo creo que la definición que nosotros debemos tener desde el concepto de soberanía de nuestros países es de que tenemos que llevar adelante relaciones comerciales con todos los bloques y con todos los países. O sea, nosotros no podríamos hacer eco, peor hacer cola de ninguna de las diferencias o de este tipo de conflictos hegemónicos en la geopolítica mundial. Para nada. Hay que defender la necesidad de que a nuestros países lleguen los productos de buena calidad que son necesarios, por una parte. Pero por otra parte, yo creo que es fundamental que también en los procesos de integración y luego de comercialización con el mundo, nosotros sí tengamos muy en cuenta el tema del desarrollo humano. O sea, la franja del ser humano es fundamental. No podría ser simplemente que le convirtamos a los procesos de integración en oficinas como en la diplomacia, ¿no? Las oficinas comerciales en cada delegación de diplomática que tenemos en las diferentes repúblicas del mundo. No, o sea, la Comunidad Andina de Naciones no debe convertirse en una oficina de negocios, debe convertirse en una estructura que piense la política de integración para el desarrollo del ser humano en nuestros países, ¿no? Hablemos de cultura, hablemos de historia, hablemos de reconocernos, volvamos al tema de la Comunidad Andina de Naciones. No estoy seguro, por eso no lo afirmo, pero creo que no he escuchado o leído ningún pronunciamiento de la Comunidad Andina de Naciones a propósito de que en el año anterior y en este año y en el próximo, en varios países se celebra el bicentenario de las batallas que dieron como resultado la independencia del imperio colonial español, ¿no? Y esto es importante. No es posible que se lo deje atrás, porque siendo parte de la historia, pero sí nos enfrenta a que evaluemos nuestro momento actual en la necesidad de que fortalezcamos sueños precisamente de unirnos, de conjugarnos para poder enfrentar de mejor manera el mundo actual. Y entonces sí tenemos que hablar pues de la Gran Colombia, ¿no? Y de los otros intentos de consolidar bloques que se dieron en el sur de nuestro continente y todo eso. ¿Por qué razón? Porque hablar y comprender la Gran Colombia y esos otros intentos nos van a permitir proyectarnos hacia el futuro.
por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones. Saber los porqués. No se trata de abrir un mercado, estaba leyendo un poco de información entre los países que actualmente son parte de la Comunidad Andina de Naciones, hablamos de un mercado o de una acumulación aproximada de 111 millones de personas. Pero no se trata solamente de decir a los países de otros continentes, vean, somos 111 millones de clientes. No, no, no. O sea, no solo eso, ¿no? También tenemos que hablar de lo interno, encontrarnos con los pueblos del otro lado del Pacífico, magnífico que nosotros podamos conocer de su cultura, de su forma de producir inclusive, o sea, de qué manera se cultiva el arroz, por ejemplo, en la China o en los países asiáticos, etcétera, ¿no? Etcétera. No solamente desde el plano artístico, me refiero a cultura, sino en general, la forma en la que toman la vida y su relacionamiento con los seres humanos. Creo que esto es importante y creo que deberíamos nosotros hacer una causa común como para que se les diga a través de la opinión pública y de los medios de comunicación, que se les diga a los gobernantes que asuman esta brecha que es tan importante y que nos vayamos ajustando a los temas históricos. También, vuelvo a decir, el tema de la Gran Colombia y las luchas independentistas de esos tiempos. Y que todos podamos tener una conciencia de la importancia de estar unidos. Alguna vez, en ocasiones anteriores, aquí mismo en entrevista con ustedes, habíamos topado el tema de que las fronteras son ficticias, pues. Antes de la llegada de 1492, no había fronteras, todos éramos los mismos, ¿no? Y si tú te pones a ver nuestros pueblos fronterizos, Huaquillas y Aguas Verdes, y al interior de los países, no existe diferencia, pues somos los mismos, tenemos que aprendernos a comprender como latinoamericanos, porque es nuestra esencia, el fenotipo, nuestros rasgos en el rostro, son ficticias las divisiones, ¿no? Si vamos por la historia, imagínate tú en historia de límites, antes del Ecuador tenía una extensión creo que 10 veces mayor y hacia el norte nosotros teníamos alcance hasta Cali y todo eso, y hacia el sur íbamos hasta más allá de Tumbes. Entonces antes eran ecuatorianos, imagínate tú, o en ocasiones posteriores, porque aquí ha habido algunas circunstancias, ¿no? O si vamos más atrás, el Tahuantinsuyo, y más atrás en el caso de Ecuador, el tema de los quitus, los caras, o sea, no hay necesidad de que nosotros vayamos apropiándonos de una identidad que nos divide, sino más bien recuperando las identidades que nos unen, porque además son las reales. Cuando nos encontramos con compatriotas que están migrando en Europa, en cualquiera de los países de Europa, nosotros vemos en cambio cómo se produce de inmediato la fraternidad entre todos los pueblos latinoamericanos. O sea, el mexicano, el peruano, el colombiano, el venezolano, el ecuatoriano, se sienten hermanados frente, ahí sí, a un continente en el cual la historia es distinta y la gente y la cultura es distinta. Pero ahí sí estamos hermanados. Y eso debemos hacerlo ahora acá también. Y esa es una de las tareas fundamentales y de los retos de la comunidad de naciones. Entonces, que no nos vengan a hablar solamente de que vamos a conseguir los mejores precios para el petróleo o para el arroz o para las papas y que eso va a generar mayor inversión y por lo tanto mayor empleo porque vamos a poder contratar a más campesinos a que labren la tierra. O sea, no solo eso, no solo eso. También que hablen de las mayores y mejores oportunidades para que estos ciudadanos que hacen la producción en nuestros países puedan también tener mejores condiciones laborales o que aprendan o que el Estado, los estados, la comunidad andina de naciones se comprometen a transferir conocimientos, tecnología, financiamiento y acompañamiento para que haya muchos emprendimientos en nuestros países para que las personas dejen de depender de un empleo, que muchas veces eso es parte de las injusticias más grandes que en carácter laboral se han presentado, como la tercerización o la precarización, y que puedan montar sus propias iniciativas económicas, ¿no? Y para la exportación, que bueno, en primer lugar para resolver las necesidades internas, ¿no? Porque estaría muy feo que se produzca mucho alimento para la exportación y en nuestras calles veamos hambre. Es muy contradictorio, pero Correcto. sucede. En Europa se encuentra el plátano más de mejor calidad ecuatoriano, ¿no? Obviamente cada unidad a 2, 3, 4, $5. Y aquí en el Ecuador quedan los plátanos de menor calidad, llamémosle, sin poner mayor adjetivo. O en el caso de los camarones ecuatorianos.
En Europa unos camarones de muchos gramos y de gran vista y de gran tamaño. Y aquí, créanse amigos, suelen quedar para, para el consumo interno desde camarones que tienen el tamaño de la uña de un dedo pulgar de su mano. No está bien. Creo que Sí, parte de la ética debería ser que se cumpla de la claro, mejor manera con el mercado para local. todos, para todos. De manera que hay muchas tareas, ¿no? Muchos retos de la comunidad andina de naciones en esta nueva y auspiciosa etapa, totalmente de acuerdo, porque además se ha planteado una sola moneda común, por ejemplo, y eso es una de las tareas que podría ir unificando, pero más está el tema ideológico y el tema social, que es importante. Vamos a estar atentos a cómo se desarrollan las actividades que estén programando en la Comunidad Andina de Naciones, Jorge. En los próximos días seguramente van a haber algunas otras acciones que merezcan el comentario. Pero es una buena decisión, en todo caso, lo que se ha tomado de el resurgimiento de la Comunidad Andina de Naciones. El otro escenario, el escenario electoral, que también es importante para nuestros televidentes, no solamente de Ecuador y de Perú, sino de Latinoamérica, tiene que ver con elecciones. Nosotros tenemos elecciones en 3 semanas, 23 días exactamente, elecciones para los gobernadores regionales, sus consejeros, y también elecciones municipales, tanto provinciales como distritales y sus regidores, con bastante falta de información en el escenario peruano, electoral peruano. ¿Cómo está la situación a 5 meses de las elecciones que van a ser en febrero? Cuéntanos, porque seguramente el escenario no debe ser muy diferente al escenario nuestro con respecto a los ciudadanos y sus opciones. ¿Cómo está ese escenario electoral ecuatoriano, Jorge? Bueno, el escenario acá se presenta con sobresaltos, yo diría. Como les comentaba al inicio, el proceso mismo en sí está ya en marcha. Hay fases que se están cumpliendo. Entre esas, pues ya ha pasado el periodo para que se pueda cambiar el domicilio electoral de los ciudadanos. Y en estas últimas fases ha terminado el periodo de lo que aquí se conoce como democracia interna. Eso implica que las organizaciones políticas y los movimientos sociales, o sea, los movimientos políticos, perdón, partidos y movimientos políticos, tienen la obligación de llevar adelante elecciones internas para designar los candidatos que acompañarán las listas en este próximo mes de febrero. Las elecciones son locales. Vamos a elegir alcaldes municipales, prefectos provinciales y vocales de los gobiernos parroquiales, ¿no? Esto ha sucedido ya. Inmediatamente que terminó, se abrió el periodo de inscripción de candidaturas. Luego de este periodo de inscripción de candidaturas, se abrió un cortísimo periodo de 72 horas, 48 horas, en el que los sujetos políticos pueden presentar objeciones a las inscripciones que han realizado otras organizaciones políticas. De no haber o de resolverse las objeciones, se procede a calificar o a no calificar a las candidaturas. Luego ya viene, una vez calificada, el periodo de elaboración de padrón electoral y la campaña electoral arranca el primer día laborable de enero hasta 3 días antes de la elección, que como les decía, en los primeros días de febrero. ¿Cuáles son los sobresaltos que tenemos? Vamos a anotar la ciudad de Quito, a tomarle como ejemplo el día de hoy. La próxima vez podremos hablar de las otras ciudades también, Guayaquil, por ejemplo, Cuenca, Ambato, las otras ciudades, ¿no? Manabí, en las provincias. En la ciudad de Quito se vive una situación bastante sui generis en lo que tiene que ver con su alcaldía, con el municipio. El alcalde electo en el periodo anterior fue el doctor Jorge Yunda, el médico Jorge Yunda, un médico, además radiodifusor, dueño de Radio Canela FM y tiene algunas frecuencias a nivel nacional. Y es un radiodifusor, es un ciudadano ecuatoriano venido a vivir en Quito a cortos años de su infancia desde una provincia del interior
y que en base a mucho trabajo, mucho tesón, mucha ilusión, sin desmayar, ha logrado ir construyendo sus sueños que comenzaron, según lo que él ha contado públicamente, cuando estuvo cursando sus estudios en el colegio, en educación secundaria, y le invitaron a ser parte de la radio del colegio y ahí le nació todo esto. Pero cuento este asunto porque él ha guardado esta definición popular a través de los años. Entonces, cuando llegó a ser alcalde, también fue un alcalde que tuvo mayor vinculación y mayor identificación con los sectores de las parroquias urbanas periféricas y de las parroquias rurales de Quito. En ocasiones, al momento de tomar decisiones, tal vez no eh, favoreciendo las aspiraciones de los grupos de presión y los grupos de poder económico en Quito, en sus zonas de residencia y también en lo que tiene que ver con las zonas de producción y los sectores económicos. Mucho tiene que ver en esto también el problema que se ha originado con el metro de Quito. El metro de Quito está construido y terminado en el 99 punto algo más por ciento. Y lo que falta para ponerlo en operación es el definir la estructura administrativa. Y ahí viene el problema, porque la postura de Jorge Yunda, alcalde, era que el municipio instale sus propias capacidades para administrar el metro, que se podía contratar en forma temporal a un administrador internacional, el Metro de España o de algún país con experiencia, en una forma temporal, pero que te transfiera la experiencia, el know-how, para que luego la administración municipal pudiera continuar. Ahí será la postura de él, una postura institucional, yo diría que en defensa de los intereses de la ciudad. Pero otros sectores más vinculados con la economía internacional lo que buscaban es que en eco de los criterios del neoliberalismo y de la globalización, se concesionara la administración del Metro de Quito por, creo que 40 años, algo así, a una empresa internacional. Ahí se produjo el debate y en ese contexto se produjo la destitución de Jorge Yunda. Destitución que fue por demás ilegal, antijurídica, pero que pasó porque tenía el respaldo de todos los sectores fácticos de la ciudad. La destitución la llevaron adelante porque en periodo de pandemia la obligación de rendición de cuentas que tienen las autoridades electas en Ecuador anualmente no se pudo hacer en persona, en forma vivencial, por la pandemia. Estábamos en aislamiento y en distanciamiento social y lo que se decidió en el municipio de Quito fue que se lo hiciera en forma virtual y además de en forma virtual tuvo un número mucho mayor de participantes en línea que lo que habría podido tener en un espacio físico. De esto se tomaron un grupo de concejales y todos los grupos de presión fácticos, insisto, en Quito, para señalar que Jorge Yunda no habría cumplido con este mandato, que supuestamente le obliga a que sea una reunión presencial en donde se haga la rendición de cuentas y por esa razón se lo destituye del cargo de alcalde. Le reemplaza a quien era el vicealcalde, un ciudadano que fue electo concejal y luego fue en votación interna del grupo edilicio, fue electo vicealcalde y que representa justamente a los partidos políticos de la derecha en Quito y también a nivel nacional. Bueno, en fin, esto pasó, este es el antecedente inmediato y luego de eso en las encuestas resulta ser que la ciudadanía de Quito de una manera mayoritaria a estos momentos está dando su respaldo en la intención de voto y la calificación de opinión pública hacia el ahora candidato Jorge. Se han inventado mil cosas, han tratado de quitarle los derechos políticos y una vez que no ha sido posible que eso suceda, a pesar de trabas colocadas en el Consejo Nacional Electoral en su inscripción para que no llegue a la calificación, finalmente ha sido calificada la candidatura y está ahí en firme en estos momentos. Pero no es el último escollo, obviamente, que va a suceder acá en la ciudad de Quito. Estamos seguros que va a ser una campaña intensa, una campaña en la que seguramente surgirán muchas mentiras, como se ha visto ya en las últimas campañas en la región, ¿no? La experiencia de Chile el domingo pasado, que cierra una campaña plagada de confusión
y de manipulación y de levantamiento de fake news y de mentiras organizadas sistemáticamente es tremendo. Así que Quito se prepara con toda seguridad a vivir una gran batalla campal por el periodo electoral para la alcaldía. Ahora, Estoy, sí, ahora sí te escucho. esto podría, la lectura es que el candidato Jorge Yunda a la municipalidad de Quito está en una buena aceptación por parte de la población. ¿Qué obstáculos podría tener en el futuro inmediato para consolidar esa candidatura? Uno, por parte de las autoridades electorales ecuatorianas, y qué es lo que está haciendo de manera individual también el equipo de Jorge Yunda y el mismo Jorge Yunda y su equipo de campaña para prevenir estas posibles obstrucciones a su candidatura. ¿Cómo está ese escenario? Porque tú lo estás señalando que puede ser bastante difícil, pero ¿qué obstáculos son los reales que va a tener en el futuro inmediato de aquí a las elecciones en febrero? Bueno, Jorge Yunda desde hace unos 4 o 5 meses en las mediciones de las encuestas está liderando las encuestas. Y obviamente por eso es que se lanza toda esta batería de argucias para impedir su postulación. Y está liderando con una importante ventaja, ¿no? Con una diferencia importante con el segundo y luego con el otro grupo de precandidatos que le siguen después. Así que esa es la razón para comenzar. Luego de eso, los obstáculos que se pueden poner son siempre en tema judicial, ¿no? Porque existe esta sentencia en la cual se le retiran los derechos políticos por 2 años, por este supuesto, por esta inobservancia de la sanción por no haber convocado a una rendición de cuentas de forma presencial. No está ejecutoriada esa sentencia, por lo tanto no está en vigencia. Han sido interpuestos recursos, los recursos que cabían, y eso ha provocado el efecto suspensivo sobre esa sentencia y todavía no ha sido resuelto, pero ya en términos electorales, en términos de justicia electoral, las fases de inscripción, objeciones y de calificación ya pasó. La misma delegación provincial de Pichincha del CNE, del Consejo Nacional Electoral, ya emitió su resolución calificando la candidatura. O sea, en términos electorales, la candidatura está en firme. Ahora, que luego se vaya a provocar otros incidentes judiciales u otro tipo de fake, de mentiras, en términos de denuncias o de temas jurídicos, eso es muy fácil de prever, ¿no? Ha sucedido aquí en el Ecuador en los últimos 5 o 6 años y no sería de extrañarse que vuelva a suceder. Ten presente que en los actuales momentos hay un revuelo en términos jurídicos y judiciales porque el Tribunal Electoral, el contencioso electoral, tiene 5 vocales, son 5 magistrados, en donde se estaba resolviendo justamente el tema de Jorge Yunda, y estaban empatados, dos en favor de que se ratifique la sentencia de la instancia menor, en donde se decía que no cometió Jorge Yunda ninguna infracción de carácter electoral política, y dos que decían que se ratifique que sí cometió. Entonces había un tercero que era el que iba a definir todo. Y resulta ser que con esto comenzó un tortuoso proceso en el que se cuestionaron a ciertos jueces y pasaron sus suplentes y de ahí los suplentes de los suplentes y una tercera línea de suplentes de los suplentes de los suplentes, para que al finalmente se instale en la oficina de este quinto magistrado a un tercer suplente que estaba vinculado con los intereses del alcalde actual de Quito, el señor Santiago Guarderas. Y lo que se dice, ¿no? O sea, lo que se está señalando en la opinión pública, me refiero, porque digo esto, es lo que ha dicho la prensa, resulta ser que el texto de la sentencia, o sea, del pronunciamiento que hace este quinto juez, se llega a descubrir que fue elaborado en la computadora de una de las oficinas del municipio de Quito.
Y ha habido ya una denuncia penal para que se investigue, se establezcan las responsabilidades, a ver cómo fue todo este proceso, ¿no? Si es que en realidad se elaboró en otra oficina que no era en la computadora del juez, suplente en tercera línea y todo, pero en esa computadora donde debía realizarse el texto correspondiente. Esto está ahorita ya, como les comento, en manos de la Fiscalía y veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas y meses. Pero así de intrincado es como está este tema, específicamente con la candidatura de Jorge Yunda. Los otros candidatos, pues, de lo que tengo yo conocimiento, aún no inscriben sus candidaturas todos. El plazo de inscripción va hasta el 20 de septiembre y estaremos pendientes a ver cómo se va configurando finalmente la papeleta electoral para la alcaldía de Quito. El primer inscrito y calificado es ya Jorge Yunda y el equipo de él lo que se ha visto es que está desplegando una intensa agenda de visitas a los barrios y a las parroquias y de reuniones con organizaciones sociales, consolidando los niveles de apoyo que existen, lo que corresponde, ¿no?, en las etapas previas de una campaña electoral. El equipo de campaña tiene una gran tarea, ¿no? Es esta campaña de desinformación, que seguramente se va a desencadenar de aquí todavía al 20, que termina el periodo de inscripciones. Vamos a estar atentos, Jorge, entonces, no solamente con la candidatura, las candidaturas en Quito, sino también en el resto de las provincias ecuatorianas, especialmente las que tienen la frontera con nuestro país, considerando que hay temas comunes de las poblaciones peruanas y ecuatorianas, como el tema de la contaminación, por ejemplo, que es sumamente grave. Vamos a estar atentos, Jorge, entonces, ¿cómo está? ¿Qué información puedes adelantarnos con respecto a estas posibles candidaturas en las provincias limítrofes con nuestro país? Vamos a ver, hay un movimiento fuerte ya, ¿no?, en términos de campaña política y de organizaciones políticas en todas las provincias. Este es un momento en el cual están ya activados los equipos de campaña. Como les decía, ya pasó el periodo en el cual se tenía que realizar el procedimiento de democracia interna. Por lo tanto, en todas las provincias, todos los partidos y movimientos políticos tienen que haberse activado y tienen que haber realizado estos procesos. Y en las provincias fronterizas sucede lo mismo. Estamos muy pendientes a ver en el Oro cómo se organiza. Ha sido siempre muy importante la presencia del partido, por ejemplo, social cristiano, el partido conocido como Partido Roldosista Ecuatoriano, que ahora tiene otro nombre, pero en todo caso esa corriente de pensamiento ha tenido líderes muy importantes y también líderes importantes que provienen del segmento del gobierno de la Revolución Ciudadana, que también ha tenido representación fuerte. Lo mismo en Loja, lo mismo en Zamora. Estamos pendientes a ver cómo mismo se va a desarrollar esto. Y ah, yo creo que hasta el 20 de septiembre estará ya aclarado el panorama de qué es lo que se está prefigurando en las distintas provincias, ¿no? Hay que esperar un poco, vamos a ver. Porque además, a pesar de los procesos de democracia interna, aquí en Ecuador se ha dado casos en que al final al Tribunal Electoral llegan a inscribirse otras personas que no participaron en esos procesos de democracia interna porque se produce renunciamiento de los precandidatos y todo eso. Entonces, aún se pueden mover cosas. Esto solamente queda en firme cuando el CNE se pronuncia calificando una candidatura. En ese momento se convierte en irrenunciable. Ya no existe la posibilidad de que el individuo, el ciudadano, pueda renunciar a una candidatura. El momento en el que se le calificó, es candidato. Haga o no haga campaña, es candidato, estará en la papeleta. Hasta ese momento es cuando podremos dar un criterio ya objetivo. Jorge, gracias por toda esta información. Creo que destacar que hay democracia interna en los partidos políticos ecuatorianos, algo que no está ocurriendo en nuestro país. La legislación señalaba democracia interna para elegir a los candidatos, pero eso ha quedado suspendido por decisión del Parlamento Nacional para beneficiar a partidos políticos que son cascarones y que no
no tienen representatividad. Esa es la realidad de nuestro país con respecto a la democracia interna. Pero tenemos que avanzar y tenemos que mirar con optimismo que las cosas tienen que cambiar para beneficio de la población. Gracias, Jorge. Si hubiera algo más, ya tenemos la agenda para después del 20, quizás días después, tener ya un panorama de las candidaturas oficializadas y cuáles son las posibilidades de cada una de ellas en este escenario electoral de febrero 2023 en el Ecuador. Jorge. Muchas gracias, y seguramente para esos momentos ya tendremos también estudios cuantitativos que nos permita ir pensando, prefigurando cómo va a ser el proceso electoral a nivel nacional. Ya. Hay provincias en las que se van a desarrollar realmente batallas electorales, me refiero, interesantes, ¿no? Dignas de dar seguimiento, como Guayas con la alcaldía, la prefectura, en Manabí mismo, que se ha convertido en un espacio muy fuerte de la revolución ciudadana, etcétera, ¿no? Ya iremos viendo. La nueva vitalización del partido Pachacuti, que es la representación política de la CONAIE, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que como ustedes bien saben, en este mes de junio impulsó un paro nacional muy fuerte, apoyado totalmente en todo el país. Entonces, eso también es una expectativa de qué manera el pueblo ecuatoriano con el voto va a respaldar a los candidatos que Pachacuti ponga a nivel nacional. Por cierto, el alcalde Yunda, el exalcalde Yunda, él representa ahora una coalición de partidos en donde está justamente Pachacuti, está el partido Mover y el partido Pueblo, Integración y Democracia. Se ha logrado formar una coalición a su alrededor. Esto sucederá y también, ojalá, bueno, voy a estar muy pendiente de sus emisiones para saber cómo va desarrollándose esta fase final de la campaña electoral en Perú. Que haya un buen resultado democrático que fortalezca la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, estoy siempre a la orden. Igual, un abrazo fraterno hasta Quito, desde Lima. Nos envías un poco de sol nada más, Jorge, que lo estamos necesitando acá en Lima. Un abrazo. Encantado. Un abrazo. Buen también. día. Hasta la próxima. Buen día.